ese mundo de victorias que lo hace llegar a los cuernos de la luna, se desmorona en pedazos. Y como no sabe perder, mucha gente atiende hasta el suicidio. No sabe vivir conforme al peregrinar de esta tierra. La vida y esta tierra está llena de subidas y bajadas. Hoy estamos arriba, mañana estamos abajo, nunca sabemos. Pero también tenemos, y cabe mencionar que cuando estemos arriba y cuando miremos para abajo, sea solamente para atender y mirar quién necesita nuestra mano. Nunca para decir, ja, 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 soy el rey. Porque sigue el turno de estar abajo. Y el estar arriba es aprendizaje, no un signo de victoria para toda la vida. Mientras estemos en el peregrinar aquí en la tierra, siempre nos vamos a encontrar con procesos diferentes, que los procesos nos hacen seres humanos. Si nosotros nunca estamos abajo, no somos buenos seres humanos. Siempre vamos a perder el paso, vamos a perder la vista y nos vamos a olvidar de dónde llegamos. Y mucho menos vamos a saber hacia dónde nos dirigimos, porque el estar arriba muchas veces cega al hombre, lo cega. El hombre ya no ve claro como debía de que ver cuando empezó a remar para llegar allá. Y el hombre sabe decir, es que no saben a mí cuánto me costó. Pero el hombre pocas veces sabe decir, gracias a Dios que me ayudó. Y que Dios me ayude a no perder el paso y a no quitar los pies sobre la tierra. Es muy importante para nosotros los hijos de Dios todo esto que les estoy diciendo. Hay un canto, así como está sentadito, me gustaría que inclinara su rostro y meditara en él. Si hay un grito, un lamento, soy yo. Mucha gente está alarmada, ¿qué ha pasado? Se pregunta, ¿qué ha pasado en el mundo?
Cristo viene. Amén. Cristo viene pronto. Hace 2000 años el apóstol Pablo decía que Cristo ya estaba en las puertas. Y si usted no sabía, nuestra vida, nuestro paso, el hombre piensa, fíjense bien lo que le voy a decir en esta tarde, porque andamos por ahí un poquito desubicados con esto. El hombre piensa que la tierra solamente tiene 6000 años. El hombre es el que tiene 6000 años sobre la tierra. Hay pruebas, como usted no se imagina en el Génesis, de vida antes que nosotros, pero no vida humana, vida de otros lugares que fueron lanzados a la tierra hace muchísimos años. El hombre es el que tiene 6000 años sobre la tierra, posiblemente un poco más. Pero si usted se da cuenta, el hombre ha vivido por las llamadas eras. Eras. Una era. Lo que era, bueno. Hemos vivido ya 3 eras completas. Cada era se completa de 2000 años. Esto es aproximado del Génesis a Noé, pasaron aproximados 2000 años. De ahí a nuestro Señor Jesucristo, otros 2000 años. Y de nuestro Señor Jesucristo hasta aquí, ¿en qué fecha vivimos? 2019, ¿cierto? Han pasado otros 2000 años ya. En la semana profética de Daniel vivimos aproximadamente, estamos a punto de entrar a la última semana de la cual la Biblia nos habla. De manera que ya pasaron 3 eras de 2000 años cada una, son 3, por lo tanto por 2 son 6. Son 6000 años de la creación del hombre. Entonces Dios, si usted se fija, se ha movido por séptimos, por 7. Estamos ahorita, de acuerdo al Génesis y a las profecías de la Escritura, estamos ahorita ya, entramos al día 6, de acuerdo a la creación de Dios. Entramos al día 6. Entonces, vamos avanzando ya el día 6. El día 6 es el día donde Dios hizo al hombre, donde Dios hizo muchas cosas, pero estamos a punto de entrar al 7º día. Entonces, ¿qué es el 7º día en el reloj profético de Dios? El 7º día es el descanso, el reposo, el cual dice Hebreos que Josué se los quiso dar, pero no era el reposo que el pueblo de Dios estaba esperando, sino que viene el verdadero reposo para el pueblo de Dios, para la iglesia, que es el 7º día, para descansar, para ir a lo que es a la gloria de Dios, a las bodas y a una eternidad sobre el milenio. Entonces es muy interesante. Pero antes de todo esto hay muchísimas cosas que habrá que compartir en esta tarde, y que en ocasiones están muy distantes de nosotros estas cosas. Porque vivimos en ocasiones los seres humanos bien raros, vivimos bien, pero bien raro. Pasamos renegando por todo, a todo le ponemos un pero en ocasiones, a todo. Hasta la forma de nuestro rostro, mucha gente, o de sus rostros, le ponen pero, van y se lo arreglan. Su cuerpo también, no están de acuerdo con su cuerpo y van y se lo arreglan, y muchas veces es el término de cada persona, porque terminan mal, terminan en situaciones muy malas, porque no es el orden divino de acuerdo al orden divino de Dios. Y
No estamos contentos. Por muchas razones no estamos contentos. Renegamos en ocasiones por cualquier cosa que no es muy importante. Y a las cosas importantes no les damos la importancia. Y vamos a ir a Isaías en esta tarde. Isaías 53. Isaías 53. Capítulo 53, versículo 3 en adelante leemos. ¿Lo tenemos? Amén. Dice así la palabra de Dios, Isaías 53, 3, dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimento en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. El 4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. El 5, mas él herido fue, ¿por qué? Por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Muy bien. En la era pasada, antes de que Cristo llegara a la tierra, había una ira de Dios tan grande para la humanidad, pero tan grande como la hubo en Sodoma y Gomorra. ¿Usted, a quién no ha oído la historia de Sodoma y Gomorra? ¿Cómo termina aquellas ciudades? También podemos darnos cuenta en la ira de Dios, en el diluvio, donde millones y millones de habitantes sobre la tierra murieron, fueron alcanzados por la ira de Dios. Pero la vida sigue. Por la familia de Noé se extendió y se vuelve a llenar otra vez la tierra. Continentes diferentes y todo ese tipo de cosas. Y Dios comienza a llenarse de ira otra vez. Comienza a llenarse de ira. ¿Qué había que hacer? Había que hacer algo diferente y efectivo para que la humanidad volteara y mirara aquel evento tan especial. Y aquel evento tan especial que fue profetizado desde el Génesis capítulo 3 en adelante, versículo 5. Aquí está profetizado aquel que heriría la serpiente. Se cumple en el Señor Jesucristo aquel evento tan maravilloso. Viene nuestro Señor Jesucristo y nosotros solamente vemos que vino un Salvador a la tierra. Solamente sabemos que vino un Salvador, murió por nuestros pecados, porque Dios nos ama, es lo único que nosotros sabemos. Pero que no nos hemos puesto a pensar nosotros con mucha detención, seriedad y meditar en ello. Acabamos de leer que sobre él, sobre Jesús, sobre el Hijo de Dios, Dios puso toda la ira, todo el enojo de la humanidad, todo el enojo que la humanidad había hecho a nuestro Dios. Una vez más, el 53:4, mire, para que podamos ir mirando. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos, ¿cómo? Por azotado, herido de Dios y abatido. El 5, mas él herido fue, ¿por qué razón? Por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga
fuimos nosotros curados. Usted puede imaginar en el momento que atrapan a Jesús, aquel grupo de soldados romanos y aparte acosado y acusado por el concilio israelí. Usted puede imaginar toda esa furia que seguía a nuestro Señor de camino a la cruz. Usted se ha puesto a meditar en ello y se ha puesto a pensar usted que parte de mis cosas tan malas que en el pasado hice, que esa parte estuviese en sus espaldas del Señor, que Él llevara toda esa ira que me pertenecía, tomarla a mí, que mi persona fuera castigada, para que de esa manera se hiciera justicia ante Dios de todo el mal que yo hice. ¿Se ha puesto a meditar usted en eso? Todo lo que Él llevó. Para manera, dice que Él sufrió nuestra paz. ¿Cómo estuviéramos nosotros sin paz ahora? No saber, sin esperanza, totalmente perdidos, entonces sí, totalmente desubicados, como decíamos al principio. Pero un Dios tan bueno y tan maravilloso que dijo: voy a mandar a mi más preciado tesoro a la tierra, que es mi Hijo, para salvar a mi más preciada creación, que son mis hijos, que es la humanidad, que es la iglesia. Aquel que le reconoció, se les ha dado la potestad de ser llamado hijo de Dios. Entonces usted puede imaginar todo ese dolor que Jesús llevó hacia el Calvario, hacia ese lugar llamado el Gólgota, todo el dolor que Él llevaba, todo el sufrimiento que Él llevaba. No era solamente el castigo, como decir: vamos a llevar a una persona, la sentamos en la silla eléctrica, ok, cometiste tales delitos y tales delitos y tales delitos. Cometiste homicidio, robaste un banco y por ahí hiciste otras cosas que no son caras, pero por lo tanto mataste a un policía y tu pena es la muerte. Bueno, aquel hombre es llevado a la silla eléctrica, le dan 3 tipos de descargas. A la tercera descarga es ya para tronarlo, para que explote su cabeza y de sangre y muera que esa persona por sus delitos, aquella persona. Fíjense los de una sola persona. De aquel que fue a la silla eléctrica, mató a un policía, robó un banco, cometió homicidio con otras personas. Entonces, solo por esos cargos, mire, los está llevando a la silla eléctrica, pero mire los cargos solamente. Ahí se terminan. Se resumen 3 cargas eléctricas: 1, 2 y 3, y en la tercera lo truenan, la cabeza truena y queda la persona ahí. Una persona. Ahora imagínese la ira de Dios de toda la humanidad descargada en un solo hombre, en el Hijo de Dios. Homicidios, crímenes, robos, violaciones, sodomías y cuantas cosas más, cargadas en la espalda de nuestro Señor Jesús. No más así. ¡Wow! Nos hemos puesto a pensar y meditar en ello. Todo lo que el Señor cargó. Ahora, podemos nosotros comenzar a meditar la bondad divina del Altísimo Dios. Un personaje natural, terrenal, imposible que llevara todas estas cargas de la ira de Dios sobre su espalda, para que a través de la resurrección nosotros también resucitemos a su tiempo. Imposible que una sola persona, lo primero que nosotros diríamos: ¿y yo por qué voy a pagar por él y por él y por ella? ¿Por qué yo?
¿Por qué no él? ¿Y por qué no él? ¿Y por qué no él? O sea que Dios debía de pensar en un ser natural, pero también sobrenatural. En un ser que fuera venido de una mujer, pero que también fuera creado de acuerdo al Espíritu Santo para poder llevar toda esa descarga de tantas aberrosidades y pecados sobre su espalda. Y Dios encuentra dónde poner toda esa ira. Pero sabía que esa ira había de ser premiada con la resurrección y con la salvación de la humanidad. No había otra de qué manera nosotros pudiéramos salvar nuestra alma de las tinieblas del infierno más que alguien que cachara todo eso. Por eso que le digo, ¿habrá alguien en este tiempo que quiera echar la culpa de algo que alguien hizo mal? Nadie. No, yo no fui. Y a veces por ahí, a ver, ¿qué dijiste? Yo no dije nada. Yo no hice nada. Cosas pequeñas. Sufrimos y lloramos por ello porque no fui. Ahora Dios no nos quiere, Dios no quiere, ni tampoco la palabra de Dios quiere que nosotros hagamos y que nos echemos culpas y que no, sino que nosotros sepamos llevar nuestra responsabilidad y que nosotros podamos entender la magnitud y la grandeza de lo que es la salvación que Dios nos ha dado a través de su Hijo Jesucristo, muriendo por nosotros, y que nosotros podamos comprender el sacrificio que el Señor hizo por nosotros yendo a la cruz. Le llamaron de tantas cosas, lo maldijeron, lo escupieron. Un escupitajo es prácticamente para que cada uno desenfunde sus pistolas y disparen al otro. El Señor lo escupieron, lo maldijeron, le dijeron mentiroso, tienes demonios, blasfemo y cuántas cosas le dijeron al Señor. Y necesitamos meditar muy seriamente en ello, pero bien serio. Comenzar a poder entender para dónde vamos, quiénes somos, y ese tipo de asuntos. Así no entendemos ni siquiera lo que hizo el Señor con nosotros, que nos arropó, nos abrazó, así como Él quería hacerlo con su pueblo. Ellos no se dejaron querer. Pero usted que abrió sus brazos, y aquel que abra sus brazos al Señor, que se quiera dejar amar y querer por el Señor, es una bendición tan grande, pero grande. Aquel que se deja abrazar y querer por el Señor. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que hacer para poder seguir con eso? Vamos a la Biblia, vamos a investigar un poquito las Escrituras acerca de esta bendecida palabra, y vamos a Mateo capítulo 8. Y ver los beneficios tan grandes que nosotros tenemos a través de esto. Lo tenemos a 8:13. Vamos, había dicho que 17, pero vámonos para poder ir un poquito más y entender por qué razón está hablando esto el Señor. 8:13 dice: entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrado en cama con fiebre, y tocó su mano, y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y les servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchacho endemoniado, y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades
y llevó nuestras dolencias. El mismo, el que estaba en la profecía desde el Génesis hasta Isaías, y llegando a este momento, era la temporada ya y estaba a punto de entrar a la era de la crucifixión o la última era de la humanidad, nuestro Señor Jesucristo. Y que a través de Él podemos obtener los beneficios que fueron prometidos a través de su santa y bendita palabra desde el principio, que se empezó fuertemente a anunciar en las profecías del Señor, incluyendo nuestras enfermedades. Porque imagínense, esas enfermedades Él las llevó directamente en sus espaldas para cuando Él entregara su ministerio terrenal aquí en la tierra como ser humano. Vamos a Romanos ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es nuestra mejor manera de poder? Esto es sin el afán de que nadie sea juzgado. Vamos a Romanos capítulo 6, versículo 1. Romanos capítulo 6, versículo 1. ¿Lo tenemos? Dice así el apóstol Pablo a esta iglesia de Roma: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? El 2 dice: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? El 3: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados, ¿cómo? En su muerte. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida, ¿cómo? Nueva. El apóstol Pablo en el capítulo 6, habla y dice: andaremos en el pecado aún todavía después de que venimos, conocemos a aquel que llevó todas nuestras enfermedades, andaremos haciendo las mismas cosas que hacíamos, robabas, mentías, matabas y todo ese tipo de cosas. O sea, andaremos todavía en eso. Y el apóstol Pablo en exclamación dice: de ninguna manera, dice, porque así nosotros morimos en el bautismo, fuimos bautizados, símbolo de se sepultan ahí los pecados, ¿sabes? Hay una nueva criatura para que andemos de acuerdo a la voluntad de Dios, ahora en vida nueva, entendiendo, reaccionando y despertando realmente, despertando nuestra mente a conciencia, como hablamos la semana pasada. Concienticemos realmente qué somos nosotros ante los ojos de Dios, para dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos. ¿Qué era lo que el Señor Jesús hizo a través de ir a la cruz por nosotros? Bueno, muy importante saber nosotros que lo que hizo el Señor Jesucristo es tomar aquellos pecados, pero sobre todo una maldición encima de nosotros tan grande, que esa maldición solamente la muerte y la sangre preciosa de Cristo podría quitarla. Mire, vamos a ver a Gálatas. Entonces nosotros, como dice Romanos, necesitamos andar en vida nueva, buscar la forma de andar en vida nueva. No es fácil, pero tampoco es imposible de culpar y de empezar a hacernos inocentes nosotros mismos. Y dice: es que yo no sé, es que yo no sabía. En aquel día no habrá ese yo no sabía, porque ahorita está todo muy avanzado, como dijo Daniel. Gálatas 3:13.
mire de qué nos libró Dios a través de Jesús. Gálatas 3:13, ¿lo tenemos? Amén. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros, ¿qué cosa? Maldición. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Y dónde se escribió eso? Si ustedes gustan tenerlo ahí, eso se escribe desde los tiempos de la nueva ley, que es Deuteronomio 21:23. Dios sentenció este asunto. Deuteronomio 21:23. Desde aquí Dios sentencia todo aquel que si es colgado en un madero es porque es un delincuentazo de primera fila. Y cuando el Señor toma su cruz o le montan la cruz yendo al Gólgota como la peor maldición de la vida, la gente de ahí de Jerusalén no miraba la cruz como a futuro, aquella que miraríamos hacia la salvación de nuestras almas, sino que fíjese, desde Deuteronomio 21:23, sentencia a Dios, maldito el que se ha muerto en un madero, o sea, en la cruz. Maldito el que se ha muerto. Fíjese desde dónde sentencia a Dios a la humanidad, especialmente a su pueblo. Entonces cuando ya va el Señor rumbo a aquel lugar a padecer en aquella cruz, todo el mundo no miraba la cruz como una esperanza, que al mirar la cruz como dice en Juan, por ahí Juan capítulo 3, de mirar la cruz y como quien miraba aquella insignia en el desierto era salvado. No, todo el mundo no miraba eso, todo el mundo miraba a la cruz con un terror. La cruz significaba en ese tiempo muerte, la silla eléctrica, la cámara de gases o la horca, pero a un nivel de tortura, imagínense, evolucionadísimo de los imperios antiguos que no tenían maquinaria. Entonces era la forma de dar el peor castigo e humillación y muerte a un ser humano, de manera que aquellos que iban caminando mirando hacia la cruz, miraban a la cruz no como una esperanza por la resurrección de Cristo, sino que miraban a la cruz con una amenaza de muerte, la miraban con un terror. Un hombre que iban ahí, que iba ahí en ese caminar, y lo agarraron, ven para acá, chiquito, y a ese hombre le montaron la cruz a fuerzas. Llévatelo un ratito, le dijeron. Y aquel hombre me llevaba la cruz tan solo con mucho dolor, pero no porque él quiso llevarla, sino que se la subieron a él. Le dijeron, ven para acá. Cefa, si no me equivoco, era este hombre que se la subieron a fuerzas. Mas José de Arimatea, no, él llegó y ayudó a llevarla. Esa cruz. Y nosotros tenemos que estar conscientes de eso. Acuérdense que la gente miraba la cruz no con esperanza, sino miraba la cruz como el más terrorífico, pero terrorífico instrumento mortal para el que había hecho algo equivocado. La miraban con temor, con mucho temor, le temían a la cruz, instrumento de muerte. Y en Gálatas 3:13 dice que Él nos liberó de esa maldición, tomando esa maldición para sí mismo, llevándolo en la cruz. Y que en la cruz Él llevó todos nuestros delitos y pecados. De manera que usted podrá imaginar lo siguiente. Usted puede imaginar lo siguiente: que el Señor Jesús
nos ayuda a entender a nosotros lo siguiente. Mateo 5:20, hermanos, vamos a mirar ahí. Mateo, ¿qué pasa? 5:20. ¿Estamos ahí? Mateo 5:20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de Dios. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quién eran los fariseos? Cuando hablamos de los fariseos, a mí se me afiguran y he puesto a meditar en los fariseos. Eran los maestros de la época, los intérpretes de la ley, y me he puesto a meditar, pero ¿por qué Jesús les dijo raza de víboras? Es a ellos que se dirige cuando menciona esta palabra, raza de víboras. ¿Acaso eran seres de otra dimensión? Seres sin sentimientos, sin escrúpulos, seres que no les importaba el ser humano. Bueno, se puede ver en el hecho que llevaron a Jesús a la cruz. Nosotros podemos a través de eso abrir una ventana y poder mirar el sentimiento de aquellos seres. Mátenlo, crucifíquenle, sin un sentimiento. Usted miraría ahorita a usted una persona que lo van a linchar y usted también se uniría a tirar piedras. Porque es un ladrón, porque asesinó. Por supuesto que no. Simplemente el hecho del avance tecnológico, el pensamiento y el Espíritu de Dios no nos permitiría a nosotros a unirnos a linchar a una persona. Entonces, ¿cuál es nuestra justicia que debe de ser mayor? La justicia nuestra que debe de ser mayor que todas es poder entender el sacrificio de Jesús en la cruz. Es el mensaje del Evangelio. Poder entender el gran sacrificio que a través de la cruz Jesús hace por nosotros, llevándolo todo. Hemos meditado un poco de tantas cosas que Él puso en sus espaldas por nuestro bienestar, por nuestra paz, por nuestra salud. Y a veces nosotros pensamos que la salud física, pero muchas veces es más importante la salud interior que la salud exterior. Porque alguien que está enfermo y está a punto de irse con el Señor, posiblemente está más saludable que nosotros, porque ya está en paz, ya sabe que se va con el Señor y está dispuesto a irse, pero todos lo ven enfermo. Pero Él es el ser saludable de adentro. Y la salud interesante, importante de cada uno de nosotros debe ser la interna, que en nuestro corazón no haya suciedades ni cochinadas, envidias y todo este tipo de cosas, y queriéndole echar el camión al vecino y todo este, no quitar eso de nuestra vida, dejar que la vida continúe. Y mientras nosotros no sepamos del vecino, de esto y el otro, mientras él no se acerquen a querer convivir, que es lo que hacemos en cuestión de la iglesia, y que quieran que nosotros les hablemos, y si tenemos la oportunidad les presentamos al Salvador de la vida, pero mientras no haya la oportunidad, estar en paz. ¿Y cuál es la forma de estar en paz? Respetando el derecho ajeno. Una filosofía de un político mexicano muy antiguo. Ahora vamos a Gálatas para resumir esto.
¿Lo tenemos? Gálatas 2:20. Perdón que no le di la siguiente cita. Gálatas 2:20. Mire que dice acá: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. No desecho la gracia de Dios, pero hay ciertas cosas en la ley que Cristo al morir fueron totalmente abolidas con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. El velo del templo se rompió, ahora tuvimos por Cristo, ya no había que tener un sacerdote al lugar santo y al lugar santísimo. Ahora ya nuestro acceso directamente por la muerte de Cristo, profetizada desde los tiempos antiguos hasta nuestras fechas, la muerte de Cristo nos hace llegar directamente hacia la presencia del Rey. Hoy ya no necesitamos el velo, un sacerdote. Hoy podemos ir directamente a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Cuando hablamos de ley, hablamos de muchas cosas. Acuérdense de los fariseos: si su justicia no fuere para mayor que la de los fariseos, olvídense de la salvación, dice el Señor. Ahora, ¿qué es lo que pretendía el fariseísmo? El fariseísmo pretendía la opresión de los seres humanos. Ahora, cuando nosotros venimos a Cristo, venimos a vivir una vida posiblemente luchando contra ese combustible que está frente a nosotros llamado tentación, o venimos para ser oprimidos. Porque cuando se comparte la palabra de Dios en cuestión de poder explicar lo que es Cristo o qué somos nosotros para Cristo, tenemos que dejar en claro lo siguiente: que no somos seres perfectos, sino si fuéramos seres perfectos, el día que estemos perfectos estamos con el Señor, hay que aclararlo. Cuando seamos seres perfectos es porque ya estamos con el Señor. Mientras no estamos con el Señor, para que mejor me entienda, y se lo digo con sus letras como son, mientras no estemos muertos, tenemos frente a nosotros ese combustible llamado tentación, con el cual nosotros tenemos que luchar todos los días mientras vivamos. Y no solamente luchar con él, sino obtener la victoria a través de vivir así. O sea, pero perfectos es muy difícil que haya aquí sobre la tierra. Entonces, cuando hablamos nosotros de estos fariseos, ellos pensaban y querían que los que estaban ahí, que conocieran de Dios, que obtuvieran la perfección. Ahora, una cosa es buscar y luchar con el combustible llamado tentación que está frente a nosotros todos los días de nuestra vida, y otra cosa es a que nosotros nos volvamos opresión. Opresión quiere decir que queramos tener apretados a los demás y que nosotros también llevemos una vida apretada. Esto es algo irracional, algo que no cabe dentro de lo que es la voluntad de Dios, que queramos tener a la gente así y amenazada. Si no haces esto, te condenas. Cuando la Biblia claramente me dice qué es lo que yo tengo que hacer para no ser condenado. Pero cuando muchas cosas también son leyes que aquí nosotros mismos nos adjudicamos nosotros, son leyes que bajo nuestro pensamiento, que en ocasiones miserable nuestro pensamiento, crea leyes terrenales para que usted y yo y los demás estemos sobre un control humano aquí en la tierra. Esto se llama ataque. Yo he oído predicadores, con todo respeto se lo digo, que el predicador les llama a la congregación y a los que están escuchando perros pecadores. Así. Y la gente dice amén, amén. Pero
No es quién la persona nos debe de decir a nosotros lo que somos pecadores, sino nosotros reconocer a través de la cruz del Calvario realmente quién soy yo. ¿Quién soy yo? Que yo me identifique con el Creador a través de aquella relación que yo tengo con el Señor. Y por supuesto que yo no le estoy dando auge al pecado, no, sino estoy hablando que en esos tiempos, en el siglo XXI, hay mucha opresión todavía para la iglesia. La iglesia en estos tiempos aún todavía no vive en libertad, la libertad que dijo Jesús que venía a darles. ¿Por qué razón? Porque muchas veces a Cristo se abre la puerta, se echa de fuera y empieza a compartir el hombre que está compartiendo. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene que ser controlada y no liberada realmente. Mientras nosotros no seamos liberados con nuestro corazón, nuestra alma, de acuerdo a lo que dijo el Señor Jesús, yo he venido a darles vida y vida en abundancia. El Señor también mencionó en las palabras: del que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Acuérdese, mire bien lo que le voy a decir. En aquellos tiempos la gente, cuando el Señor llevaba la cruz hacia el Calvario, la gente miraba la cruz con espanto, con terror, porque la cruz era la muerte, era el castigo más humillante que podía sufrir el ser humano. Pero cuando Jesús nos dice: tome mi cruz, tome su cruz y sígame, nos está hablando de los riesgos de la vida, de los obstáculos que hay en la vida, de todo lo que la vida nos va a presentar, no de acuerdo a nuestra voluntad, sino de acuerdo a la voluntad de Dios, para que nosotros entremos a un proceso de entendimiento, de crecimiento. Entonces la cruz es sufrimiento y dolor. Era allá en la antigüedad, sí, pero después de la resurrección de Jesucristo vino a ser la base, la cual el cristianismo vino a entender que en ella murió el más grande ser humano, pero que también resucitó. Y que cuando se habla de cruz, cruz quiere decir un crucero, algo que está cruzado, mayormente en zonas desérticas, se le llaman cruceros. Entonces un crucero muchas veces es símbolo de sufrimiento, solo porque oímos de la cruz, pero también no nos damos cuenta nosotros que es la forma en cual nosotros tenemos que morir, llevando nuestra cruz, morir a lo que estamos leyendo. ¿Acaso dijo el apóstol Pablo: viviremos aún todavía en el pecado y todo ese tipo de cosas? De ninguna manera, dijo el apóstol Pablo, porque hemos muerto y hemos resucitado. Entonces, el llevar la cruz de Cristo es morir todos los días, todos los días. No es signo de maldición en nuestra espalda, no es signo de derrota en nuestra espalda, sino es un signo y es un entendimiento por el cual tenemos que tener nosotros, o tener entendimiento de esto, que es reconocer todos los días de nuestra vida que tenemos que morir nosotros mismos para poder obtener la victoria a su debido tiempo. O sea, el apóstol Pablo dijo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Leamos los 2:20, una vez más, 2:20. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Cristo murió por nuestros pecados. Cristo abolió muchas cosas de la ley, muchísimas cosas de la ley, que no eran sino solamente una tortura y un castigo para el pecado en el Antiguo Testamento. Pero que Él vino, acuérdense, y tomó todo, lo subió a sus espaldas, y Él por ello, para que nosotros volteáramos hacia la cruz y nosotros no tuviéramos que llevar. Y si llevamos la cruz de Cristo, es entender que morimos todos los días de nuestra vida para poder llegar a nuestro destino o a la meta a la cual el Señor nos tiene destinada un día. No es sufrimiento, dolor, y que así tiene que ser. Por supuesto que en la vida enfrentamos sufrimientos,
obstáculos y todo ese tipo de cosas, pero acuérdese que no son eternos, son perecederos. Entonces, si nosotros llevamos esa cruz de Cristo, como Él nos dijo, el que quiera ser mi discípulo, que tome su cruz y que me siga. Y luego también dijo en Marcos, el que no tome su cruz y me siga no es digno de ser mi discípulo. Entonces, ¿qué es la cruz? Acuérdense, la cruz es el símbolo para el cual nosotros, que al montarnos la cruz en nuestra espalda, no es llevar una carga, sino entender y reconocer que nosotros todos los días tenemos que morir a la carne y vivir en el Espíritu para la gloria de Dios. ¿Qué entonces qué es esto? Ok, una vez más, es el combustible que tenemos delante de nosotros, que se llama tentación. Y ese combustible que tenemos delante de nosotros, llamado tentación, tenemos que salir victoriosos de él. ¿Para qué tenemos que ser victoriosos? Bueno, un combustible tan peligroso puede explotar, puede quemar y puede ser una prueba y una lucha tan bravía que, pues entonces, si no fuera lucha, entonces ¿para qué luchamos? Y si ¿para qué luchamos? Entonces, ¿de qué habría de qué salir victoriosos? Si no salimos victoriosos, entonces ¿para qué la lucha? Entonces tenemos que luchar para obtener la victoria, la cual nos ofrece el Señor y la palabra de Dios allá donde dice: somos más que vencedores. ¿Vencedores de qué? Bueno, pues de eso que estamos hablando. De eso que estamos hablando. Somos más que vencedores. Acuérdense, el combustible está delante de nosotros, llamado tentación, y es el que hay que salir a vencer y a derrotar. No es al enemigo que tenemos en ocasiones nosotros como por vecino, como compañero y todo eso. No, ese no es. La cosa es aquí empezar, hermanos, empezar nosotros, los hijos de Dios, empezar a quitarnos obstáculos de nuestro camino, que todo empecemos nosotros a dejar que creemos que es imposible. No, es que a cualquier cosa insignificante le estemos poniendo obstáculo nosotros mismos. Que nosotros mismos a todo le estemos poniendo obstáculo, pero es que no se puede, pero ay, es que levántese, si es un hijo de Dios usted, levántese y diga: no puedo porque Cristo está conmigo y todo lo puedo, Cristo que me fortalece. Esos son los retos de la vida. Pero si siempre nosotros vamos a estar: ay, es que no se puede, es que pobrecito de mí, y todo ese tipo de cosas. No, hermanos, usted es un hijo de Dios, entonces, pues. Si usted es un hijo de Dios, yo puedo hacer lucha porque Dios está conmigo, porque yo sirvo a un Dios de victoria, a un Dios que venció la misma muerte, un Dios sobrenatural, y si Él está conmigo, ¿qué contra mí vamos a luchar? Y eso se trata la vida en Cristo Jesús. Dejemos de ponernos obstáculos nosotros mismos en la vida y empezamos a ver lo maravilloso que está a nuestro alrededor. Vamos a ponernos de pie.